Hola y bienvenidos al curso de Cosmic. El tercer tema que vamos a revisar es la fase de estrategia de medición. En esta ocasión, revisaremos los patrones de estrategia y el propósito de la medición. Antes que nada, revisemos el panorama general de este tema. Los parámetros clave que deben ser considerados son el propósito de la medición, es decir, para lo que se utilizará el resultado, el alcance global, y si el software se compone de más de una parte a medir, los alcances de las mediciones de las partes individuales. También tenemos que determinar la capa en la que cada pieza de software se encuentra, y tal vez el nivel de descomposición de las piezas de software. Los usuarios funcionales. Estos son los emisores y destinatarios de los datos hacia o desde el software que se desea medir. Pueden ser seres humanos, dispositivos de hardware u otras piezas de software. El nivel de granularidad, por ejemplo, tal vez la única especificación de los requisitos. No se define en todo el detalle necesario para una medición precisa con el método Cosmic. Por lo tanto, debemos decidir cómo derivar los FUR a medir, y si una variante de aproximación de tamaño se debería utilizar. La determinación de estos parámetros ayuda a responder a las preguntas de qué tamaño debe medirse, qué tan preciso queremos la medición, etc. El registro de los parámetros habilita a los futuros usuarios de una medición para decidir la forma de interpretarla. Patrón de medición. Una plantilla estándar que se puede aplicar en la medición de una pieza de software desde un ámbito funcional de un software determinado, que definen los tipos de usuario funcional que pueden interactuar con el software, el nivel de descomposición del software y los tipos de movimientos de datos que el software puede manejar. El uso constante de los mismos patrones de medida debería ayudar a medidores para asegurar que las mediciones realizadas con el mismo propósito se realizan de una manera consistente. Se puede comparar de forma segura con otras mediciones hechas, usando el mismo patrón, y se interpretarán correctamente para todos los usos futuros. Un beneficio adicional de la utilización de un patrón estándar es que el esfuerzo para determinar los parámetros de la estrategia de medición se reduce mucho. La definición formal del propósito de la medición es una declaración que define por qué una medición es necesaria y para qué se utilizará el resultado. El propósito ayuda a los medidores a determinar el alcance que debe medirse, los usuarios funcionales, el momento en el ciclo de vida del proyecto en el que la medición se llevará a cabo, la precisión necesaria de la medición. El tamaño medido de una pieza de software puede variar con la razón y el momento de la medición, o después de la instalación, para medir el desempeño de los desarrolladores o con los artefactos medidos. Un ejemplo típico del propósito de la medición es, para medir el tamaño de los FUR a medida que evolucionan, como una entrada a un proceso para estimar el esfuerzo de desarrollo. Con esto concluimos el primer subtema de la fase de estrategia.